Hermanos, Dios bendiga mucho en esta mañana. Estoy acá en un hermoso parque con mucha paz y tranquilidad. Hay unos árboles unos robles. Bien pacífico este lugar. Y estaba meditando sobre Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Versículo 8, el 9 también, pero dejándolo hasta el 8, donde dice que para nuestro Jehová 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Analizaba esto porque a veces los incrédulos, y es muy triste porque Apocalipsis habla de que los cobardes y los incrédulos, además de todos los otros pecadores, fornicarios, mentirosos, no van a entrar, no van a obtener la vida eterna. Pero en esta parte decía los incrédulos, porque los incrédulos se burlan sobre la venida de mi Cristo. Nosotros los cristianos decimos Cristo viene y siempre se burlan de esta expresión nuestra, porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo desde que nací escuchando que Cristo viene y no termina de llegar, lo dicen en forma de burla. Esto yo lo veo con mucha pena. Y voy a empezar explicando por qué el cristiano, por qué nosotros los creyentes tenemos esa certeza de que Cristo viene y que por más de varios siglos ya se ha venido diciendo Cristo viene y no damos una fecha. Su palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, nosotros no tenemos la certeza de qué día Él viene. Pero Él de alguna manera ha puesto en cada corazón del cristiano el decir que Él viene, el alertar, el avisar de que Él viene. Y es muy probable que personas ya mayores de edad ni siquiera vean que cuando esto suceda. Pero si usted es joven, y no soy un profeta, pero le aseguro que si usted es joven, usted va a ver el arrebatamiento. Usted lo va a ver. Pero mientras tanto, la gente se burla al decir, tengo tanto tiempo escuchando que Cristo viene. Como decía al principio, Segunda de Pedro 3:8, para nuestro Jehová 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. El tiempo, 1000 años. El tiempo existe solo para nosotros. El Creador puso un reloj solo para la humanidad. Porque en el momento que Él hizo la creación, Él entendía que íbamos a pasar por un proceso que se podría llamar de depuración. Porque Él sabía que como Él nos había dado el libre albedrío, nos había regalado la capacidad de elegir, adorarle, seguirle, no para beneficio de Él, sino para nuestro propio beneficio. Pues Él sabía que entre esos ángeles, entre esa creación hermosa, y aparte de nosotros los humanos, habían seres que se iban a rebelar, como lo hizo Lucifer. Entonces, al crearnos a nosotros, que somos su creación más preciada, ¿por qué yo sé que somos su creación más preciada? Porque caramba, el tamaño de una estrella, el tamaño de la luna, el tamaño del sol, el tamaño del mar, como Él hizo todas las cosas primero, antes de crearnos a nosotros, me hace entender que todo esto lo creó para nuestra llegada, porque nos ama. Entonces, nos hizo los seres más especiales, porque
sin Él, somos terribles. Sin Él somos un desastre. Sin Él tenemos maldad, porque es la ausencia de Él en nuestros corazones. Pero con Él, mira, cuando un ser humano conoce a Jesús, cuando un ser humano conoce a nuestro hermoso Creador y le adora, es algo increíble. La capacidad y la energía y el espíritu, que cómo se goza uno primeramente, pero yo sé el gozo que debe tener nuestro Padre cuando Él ve nuestra adoración sincera, cuando tú te enamoras de todo corazón de Él, de mi Jehová, de mi Padre. Entonces, esto lo digo por experiencia propia. Ayer en mi iglesia, qué gozo, qué alegría, un momento de quebrantamiento por el agradecimiento, por su misericordia, por este amor increíble hacia mí, una persona, una cosa insignificante del tamaño de la hormiga comparado con toda su creación. Pero Él a nosotros nos adora, Él nos ama y quiere esa alabanza para beneficio propio. Entonces, Él puso un tiempo, pero ese tiempo, aunque para el humano lo ve, vamos a suponer desde la llegada de Jesús hace 2000 años. Oh, wow, ¿cuánto tiempo hace ya? 2000 años. Jesús vino, nació en un lugar pobre, una historia interesante para mostrarnos, para que nos sirva de ejemplo, porque cada cosa de su palabra es para experiencia, es para que lo interpretemos y tiene un mensaje preciso para la situación de cada ser humano según esté viviendo un momento que necesite esa palabra, pues esa palabra le sirve para eso. Y yéndonos desde el nacimiento de Jesús, primeramente, cómo José protege a María, cómo el Espíritu le habla y demuestra obediencia a Él y no abandona a María, Él sabiendo que Él no tuvo nada que ver con el embarazo de María. Pero María, José confió en María, primeramente porque el Espíritu le habló, pero segundo porque María tenía una moral y un comportamiento que él no podía dudar, aunque el ángel le habló, pero él no pudo dudar. Entonces ahí te está hablando qué tipo de mujer era María. Entonces María y José aún así siguen siendo obedientes con el nacimiento de Jesús. A Jesús querían la matanza de los inocentes, fue por Jesús. Sin embargo, por la obediencia de María y José, se van a Egipto y evitan que maten a Jesús. Entonces Jesús eligió a María y a José porque había obediencia en ellos. Y quizá estoy abundando, pero es que su palabra es maravillosa. Pero vamos a llegar al punto. Entonces se van. Jesús empieza a crecer en Egipto. Vuelve a Israel, vuelve a Belén, vuelve a Judea, a su área donde hizo su ministerio. Crece conociendo de la palabra, supongo que bajo obediencia, aunque no lo dice la Biblia, pero sabemos que todo lo que hizo en su niñez fue ser un buen niño, porque todo se rige por tu comportamiento. Por eso cuando le preguntan que se desaparece, le preguntan dónde estaba a María y José, él dice, él estuvo en el templo durante esos 3 días, hablando de la palabra, de los asuntos de su padre. Entonces, luego de ahí, cuando empieza su ministerio, cuando empieza a hacer todos los milagros, todo lo que hizo Jesús para que hoy seamos lo que somos, lo que conocemos, cuando elige a los apóstoles, luego viene ese proceso de milagros, de curación, de parábolas, de explicaciones, de confrontación contra los fariseos, demostrándoles que no somos religión, que su palabra no es religión. Y entonces empieza el proceso de la gracia, luego viene su muerte, su maravillosa resurrección, que fue lo que dio el empuje
a que los apóstoles entendieran de que no era un simple humano, la persona que los había elegido a él, que era un ser, el Hijo de Dios, porque él resucitó. Después de tanto sufrimiento resucitó. Luego viene Pablo a perseguir a los cristianos y tiene un encuentro con Cristo. Luego sale a predicar su palabra. Pedro, Bernabé, todos salen a predicar el evangelio. Roma en el proceso todavía tiene a Judea atrapada, tiene a Israel esclava. Y en ese proceso, luego de ese proceso, Pablo va a Roma, habla del evangelio. Pedro va a Roma, se propaga la palabra de mi Cristo. Sigue el mundo transcurriendo, años 300, declara Jesús usa a los mismos enemigos de él, que fue el rey Constantino, cuando proclama la Iglesia Católica como la Iglesia Universal. De ahí se propaga el evangelio. O sea, el mismo enemigo propagó el catolicismo, pero esa fue la raíz que luego, en el 1500 y pico, pues Martín Lutero hace una reforma protestante. Y vamos a decir cuántas cosas pasaron en ese proceso, luego que empiezan entonces la reforma protestante a dar frutos a los que son nacimos de ahí, personas con una creencia diferente, más profunda. Entendimos que se requería más para ser un verdadero cristiano, que Jesús nos pedía más. En conclusión, han pasado 2000 años, pero para mi Cristo, para nuestro Creador, no ha pasado ni siquiera un día. Este proceso de depuración ha sido muy breve para Él. Entonces Él sí regresa, Él va a regresar. Él no se ha tardado 2000 años como lo calculamos nosotros, porque es que nuestro tiempo es diferente. Para Él posiblemente ha pasado un solo día, quizás 2 días, entonces si interpretamos que 1000 años es como un día. Y 2 días no son nada. Quizás Él esté esperando el tercer día, pero probablemente estemos en la madrugada de su llegada, porque estamos viendo todos los indicios, vemos todas las indicaciones que nos demuestran de que Él tiene que regresar. ¿Por qué Él tiene que regresar? Y con esto concluyo. Porque mi papá terrenal, por ponerlo por ejemplo, tu padre, si tu papá se va a trabajar y te deja en la casa y él ve que hay peligro y se va porque tiene que hacerlo, tiene que irse a buscar un lugar más seguro porque te dejó en una casa donde puede haber ladrones, donde puede venir quizás alguien a hacerte daño, y él dice, me voy a ir a buscar un mejor lugar para nosotros, para que estemos más seguros. Y él se va y te dejó con ese miedo, y él sabe que hay peligro donde te dejó. Un padre terrenal va a regresar. Él va a regresar para evitarte el daño, el sufrimiento. Y si Él tiene la capacidad de observar, como la tiene mi Cristo, entonces cuando todo esto, como dice Mateo 24, terremotos, pestes, todo esto que está sucediendo ahora, es la señal que Él dijo. Entonces no necesitamos más pruebas para entender que es real que Él viene. Él va a regresar. Viene muy pronto, porque Él no nos va a dejar sufrir aquí en esta tierra, que cada día, aunque no nos demos cuenta porque lo han hecho paso a paso, ya estamos a un nivel de frialdad de corazones increíble. Los niños están sufriendo de una manera inimaginable. Lo que pasa es que la mayoría están dormidos y no ven, pero los niños son los principales enemigos de Satanás, y él los hace sufrir en manos de personas que no tienen el amor de Cristo en su corazón, y le hacen mucho daño. Las mujeres son temidas por Satanás también, y son también un enemigo público, que cuando son atacadas
dañan totalmente hasta una sociedad, porque madre es todo. Venimos de una madre, las madres nos infunden el amor, las madres son las que nos crean, las que nos dan vida, las que nos amamantan. Pues Satanás las ha elegido, las ha atacado, y cuando ellas carecen de ese amor y de esa virtud y de ese conocimiento de la palabra, pues son víctimas, y eso repercute en sus hijos, nietos, y afecta a la sociedad. Entonces todo lo estamos viendo, todo ya se está cumpliendo. Hermanos, amigos, el arrebatamiento está bien cerca. Para Cristo, para nuestro Creador, un año es como 1000 días, 1000 días es como un año. Estamos en la recta final. Cristo viene. Para Él no han pasado 2000 años, para Él han pasado solo 2 días. Olvídate del tiempo y búscalo hoy, porque mañana o el próximo minuto o la próxima hora puede ser tarde. Jehová te bendiga.